Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar mi mañana de domingo de reset o recharging. Primero que hago por la mañana cuando me levanto es intentar no estar con ninguna tecnología, pero lo que hago para ayudarme es poner en mi iPhone programado una hora para que no me llegue ninguna notificación durante esa primera hora en la que me despierto. Y la verdad es que eso ayuda mucho porque si no me llega nada, no miro nada. Una vez hago la cama, bajo a desayunar, pero no sin antes tomarme 2 vasos de agua para hidratarme. Esto yo antes no lo hacía y es una rutina que empecé a hacer y ya se me ha quedado. Luego simplemente me preparo mi café de las mañanas, que sin él no soy persona, y para desayunar me hice unas tostadas de aguacate. Estoy en proceso de rehabilitación de mi rodilla y tengo que hacer bicicleta para fortalecer los cuádriceps. Entonces tengo programados unos días para hacerlo y uno de ellos son los domingos. Luego de hacer bici me hago una ducha que lo que te recarga una ducha después de hacer ejercicio es una sensación muy guay. Llamadme loca, pero es que me reconforta muchísimo. Y pasamos a la rutina de cara, que no utilizo muchos productos que digamos, pero es una pequeña rutina de cara. Aprovecho para dejaros por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí también. Ahora también estoy empezando a utilizar una espuma para darle forma a mi rizo o ondulación, más ondulación que rizo en el pelo, porque mi pelo es ondulado, solo que me lo suelo secar o hacerme trenzas, pero quería probar con una espuma y últimamente la uso muchísimo. Después ordené un poco la habitación y limpié mi tabla de surf porque al estar colgada en la pared se va acumulando suciedad y tengo que ir lavándola. Por último, cojo mi agenda y mi aplicación de Notion, que la utilizo muchísimo para organizar y planificar la semana, y hago un poco de faena de YouTube, emails o trabajar en la marca de mi hermana. Por último, sé que es domingo, pero me llegó unos días antes un paquete de Gymshark y os lo quería enseñar y me esperé para abrirlo, así que aquí lo tenéis. Os voy a enseñar, he abierto ya 2 paquetes porque no sabía dónde grabar y pues me he puesto aquí más o menos. Entonces, lo primero que he abierto es un conjunto que me he cogido de chándal, porque como este año voy por la tarde en la uni y hay veces que tengo entreno y hay un día en específico que iré de culo, me he querido coger como un conjunto de chándal bien para ducharme rápido, ponerme algo cómodo e irme a la universidad. Entonces, bueno, y aparte porque puedo tener un chándal. Y es esta parte de arriba de aquí con
la parte de abajo, del mismo color, que ahora me lo probaré. Color negro, pero tiene como cositas así blancas. Tiene como doble cuello, así. Es como crop top, pero me encanta. Luego, buah, es que hay uno que es grande. El mismo pantalón de chándal, pero en color crema, porque así lo puedo combinar más. Vale. Es un crema beige que también tiene como estas cosas, estas rayas así. Y de ropa, porque me he cogido una cosa que no es ropa. Buah, es que es enorme. Top, me he cogido este top, que me lo iba a coger en negro, pero tengo uno parecido. O sea, no es parecido de espalda, pero de delante es bastante parecido. Y no quería otro top negro. Entonces me he cogido este, que me lo probaré con el chándal, porque puede que quede bien, para entrenar. Oh, me encanta. Que es este de aquí, este top de aquí, y la parte de atrás, que es lo mejor, que es así. A ver, yo creo. No creo que vaya así, pero... Vale, queda bien. Claro, los días que vaya en chándal, no quiero ir con bolso. Porque es claro, ir con un chándal y de repente con un bolso ahí, pues no sé. Entonces me he cogido una mochila que la verdad... Porque, claro, tengo una del Express y como que este año la he matado mucho. O sea, está muy destrozada. Y quería una mochila, pues, en condiciones. ¡Hola, es enorme! Vale, Vale, la mochila es esta. Entonces, en la parte de arriba... Vale, estoy desubicada, no entiendo nada. Aquí, vale, aquí hay para guardar el ordenador. Este de arriba, pues como si solo quieres coger el ordenador, pues raca. La cierras. Aquí tienes otro compartimento, que aquí pues para poner cables o lo que quieras. Esta parte de aquí, vale, aquí, pues imagino que será lo mismo. Que me sepa, Effective Wonder. Entonces, en esta de aquí... bueno, aquí para guardar también el móvil o así. Bueno, ahí está este bolsillo de aquí. Y después este de aquí. Madre mía, hay muchos bolsillos. Bueno, bolsillo, hay 4, pero... ¡Hala! Vale, y este bolsillo tiene para adentro. O sea, es muy hondo. O sea, no es solo este bolsillo. Y ya está. Puedes meter la mano entera. Luego, creo que no hay más. Hay esta parte de aquí, que la mochila se abre entera. Vale, en la parte de dentro, la mochila se abre así. Y tienes esto que se puede quitar. Entonces tienes esta parte de arriba para colocar cosas. Y aquí pues para colocar el ordenador, el iPad o lo que sea. Entonces tienes este compartimento para dejar otras cosas. Y aquí este que encima tiene el bolsillo. Y luego en la parte que se abre tienes aquí otro bolsillo. Y aquí otro bolsillo enorme. Y esta es la mochila, que es enorme. Me va a ir súper bien. Porque encima si tengo que llevar comida de tupper o lo que sea, bueno, que más que comida será merienda porque voy por la tarde, pero bueno, da igual. Pues puedo separarlo.